tal? ¿Cómo están? El placer de saludarlos en un nuevo encuentro aquí en Informando Salud para hablar de aquellos temas que nos interesan, que nos importan, que están relacionados, por supuesto, con la salud. Hoy para hablar de algo que se habla poco, no solamente aquí en la República Argentina, creo yo, en el mundo. Y una vez más el protagonismo lo toma nuestro país vecino, nuestros hermanos de Uruguay, que han avanzado, y ahora sí, de manera muy firme, en una ley que tiene que ver con la muerte digna, ¿no? Como algunos lo llaman, esta posibilidad de la eutanasia cuando hay una situación muy compleja de salud y hay una firme determinación, un estado de conciencia, para que esto se pueda realizar de manera controlada y asistida, ¿no? Por supuesto, de una manera humanitaria. Ha tenido la aprobación en diputados hace muy poco. El margen ha sido muy bueno, con 64 votos afirmativos y 29 negativos. Esto ya viene desde hace 5 años discutiéndose, pero bueno, no soy yo el que tiene que explicar estas cuestiones, sino quien impulsa este proyecto, que muy gentilmente va a dialogar con nosotros ahora, que es el doctor Federico Preve. Él es médico neurólogo, tiene 42 años, es diputado nacional del Frente Amplio del departamento de Canelones y está impulsando fuertemente este proyecto. Federico, muchísimas gracias por este contacto, un placer dialogar con vos. ¿Cómo estás? Buenas, Pablo, un gusto estar contigo. El placer es mío de poder compartir, bueno, la experiencia, poder compartir las discusiones, los Ujú. intercambios que hemos tenido durante mucho tiempo acá en Uruguay Mm, con, bueno, con tu audiencia y con nuestros hermanos argentinos mm. que somos hijos de la misma historia. Sí, claro. Decías las discusiones, los diálogos, los tiempos. No es fácil hablar de estas cuestiones, ¿no? Cuesta. Y vos como médico, imagino también que debes también tener tus otros costados para pensarlo y para abordarlo. Son temas complicados, son temas sensibles. eh, Además de ser temas tabú, Ujú. como los mencionamos habitualmente, ¿no? Aquello Claro, que no nos gusta, que nos incomoda, que nos lleva a experiencias no de las que nos generan placer, sino de las que de alguna forma eh, no queremos recordar con mucha profundidad, claro. pero justamente como son temas de tanta sensibilidad, como son temas de tanta profundidad, lo peor que nos puede pasar como sociedad es barrer bajo la alfombra o no esconderlo, ¿no? Entonces, hace un tiempo en el Uruguay, a propósito de una persona que fue gerente general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ujú. tanto que nos importa el fútbol Claro. a nosotros como rioplatenses. El contador Sureda tuvo una enfermedad neurológica, una esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que te va dejando sin poder Sí, la moverte, se ELA. te Sí, van sí, sí, claro. Mm. muriendo las neuronas que se encargan de llevar la fuerza a los músculos. Y te va dejando sin poder moverte, sin poder comer, sin poder respirar. Bueno, Fernando, con mucha paciencia, con mucha serenidad y con mucha racionalidad, puso el tema en la opinión pública y en aquel momento nos contactó a varias personas que sabíamos que por nuestro perfil de alguna forma liberal o por nuestra forma de ver, Ujú. podíamos hacer desde nuestro rol profesional acompañar eso que él puso, su identidad, su historia de vida, al servicio de la causa. Ujú. Y bueno, yo en aquel momento tenía una militancia gremial, médica, y era un convencido de estos temas después de chico, pero filosóficamente, pero después como profesional más convencido todavía. Y con algún legislador, abogado también, que fue el primer impulsor de este proyecto en la legislatura anterior, Ujú. Ope Pasquet, acompañamos, digamos, a esa historia de vida que Fernando puso a nivel público. Y bueno, y a partir de ahí, 2018-2019, se empezó a dar un debate interesante, un intercambio de ideas bien fermental, maduro, te diría hoy a 6 7 años, bien maduro. Obviamente que algunas situaciones más de chicana o barro tuvimos, pero Sí, sobre claro. todo en estos años, Mm. un debate muy maduro en el colectivo médico, en el colectivo de abogados, más bien jurídico, y bueno, en la legislatura anterior, el diputado Pepe Pasquet con el Partido Colorado, en conjunto luego con el Frente Amplio, propusieron un proyecto que era muy similar a este, pero que no logró
pasar las dos cámaras. Mm, Y en este periodo, luego de 5 años de discusión parlamentaria y casi 7 de discusión pública, digamos, eh, logramos presentar un proyecto que es bastante similar al anterior, con algunos pequeños matices, pero lo hicimos legisladores de 4 partidos políticos distintos. Firmaron algunos legisladores del Partido Nacional, que es el partido del expresidente Lacalle Pou, ujú, del Partido Colorado, que es el partido histórico de ujú, gobierno en el Uruguay, el claro. partido que gobernó más años, el partido, digamos, del vallismo de nuestro estado, el Partido Independiente, que es un partido de centro, y el Frente Amplio, que es un partido de izquierda y centro izquierda. Logramos con los legisladores de los 4 partidos, de alguna forma, transversalizar la discusión, que la discusión no entrara en esto de progresismo, conservadores, sino más bien que fue una discusión de índole de derechos humanos, posiciones filosóficas y obviamente que allí entra la religión de forma tangencial. Claro. Y bueno, y en el correr de 6 meses logramos, recibiendo muchas delegaciones, muchas organizaciones, votar y que el voto reflejara un poco la opinión popular, que es de 2/3 a Y está favor, un bueno, poco sí. más. Mm. Y está bueno esto que decís, porque este amplio debate y de tanto tiempo, vos dijiste, fue permeando, ¿no? Se fue generando la discusión y la gente fue entendiendo, el público, la ciudadanía, fue acompañando y es lo que de alguna manera se tradujo en las cámaras. Ahora, de este lado, desde Argentina, para entender bien de qué se trata, ¿cómo es el proyecto de muerte digna? Es decir, una persona, en este caso hablaste de una enfermedad muy compleja, la ELA, pero también, bueno, debe haber otro tipo de situaciones que son quizás irreversibles, pero en el caso de aprobar, si entendemos que esto va a ocurrir cuando se transforme en ley, ¿a qué habilita a esa persona que está pasando por una patología gravísima? ¿Qué contempla la ley? Bien, el proyecto de ley de muerte digna es un proyecto que regula la eutanasia. No, sin mucho eufemismo. Ujú, Le pusimos muerte digna porque nos parecía que era el camino que nos quedaba de la libertad hacia ese proceso, teniendo un sistema de cuidados paliativos bastante bueno, sí, mejorable sin duda, como todo en el mundo, pero seguro. bastante bueno. De hecho, estamos en el top 10 mundial de sistema de cuidados paliativos, nos enteramos esta última semana. Bueno, dicho esto, el proyecto de ley de muerte digna que regula la eutanasia, de alguna forma define claramente las circunstancias. Claramente. Todo lo que no queda en este marco de circunstancias va a seguir penado por la ley penal como hasta el día de hoy. Define claramente una enfermedad que sea incurable e irreversible Bien, o una enfermedad terminal y que además, esto es, digamos, la condición objetiva, donde la ciencia médica ya no puede otorgar cura o reversibilidad a una enfermedad, ningún tratamiento curativo. Asociado a esta enfermedad incurable e irreversible, un sufrimiento vital insoportable. Este sufrimiento vital insoportable es la condición, digamos, subjetiva, donde claro. puede ser el dolor, en el caso de los cánceres, que generalmente causa mucho dolor y un dolor intratable, o puede ser un sufrimiento vital porque no puedo moverme, me quedo postrado, tengo episodios de asfixia, no sé. Un sufrimiento vital que es la condición subjetiva que la persona determina. Claro. Y esta condición de enfermedad incurable e irreversible sumado a un sufrimiento vital deteriora progresivamente y de forma grave la calidad de vida. Estas son las condiciones en las que una persona voluntariamente puede solicitar ante un profesional, generalmente es el médico tratante, la decisión libre y autónoma de acelerar ese proceso final de la vida, o sea, de adelantar la muerte, porque se dan estas circunstancias. Y aquí entra un sistema de garantías. Pero lo que se consagra en definitiva es un derecho humano y una libertad de decidir en condiciones bien embromadas de salud, donde la ciencia ya no tiene para ofrecer, más que acompañar y ayudar a bien morir. Mm, Entonces, nosotros decimos que esto es una consagración de un derecho, otorgar la libertad y no obligar absolutamente a nadie. Que las personas que sigan teniendo sus creencias vinculadas con, bueno, o la vida sagrada, que Dios me la da y me la quita, está ujú, perfecto, claro, que así puedan transcurrir su muerte de forma natural o de forma como ellos lo entiendan, pero quienes sientan que esa situación no tiene tratamientos y es un debate entre morir con dignidad y antes y digan hasta aquí llegué, puedan hacerlo y no obligarlos a seguir en situaciones casi que de tortura en el final de su vida. Entonces, esta, este, sí.
se otorga un derecho y no se obliga a nadie, según, bueno, quienes promovemos esto, ¿no? Está claro, y este derecho asiste a personas mayores, ¿no? Entiendo, de 18 años, y si la familia se opone o no, prevalece obviamente el derecho de esa persona y la decisión de la persona que está padeciendo esta situación, ¿es así? Sí, es así. La ley habilita la solicitud de eutanasia a Ujú. personas mayores de 18 años y psíquicamente aptas. Y Bien. es una decisión libre y voluntaria y singular, personalísima de cada uno. Federico, Obviamente que después los entornos familiares y demás son debates, claro, influirán en la claro, decisión de esa persona, pero claro. la que solicita ante un médico, que es un médico tratante, es la persona que está cursando la enfermedad y con el sufrimiento. Luego va una segunda opinión profesional de un médico independiente. Si comparte la opinión del primer profesional, o sea, si se delimita en lo que la ley determina de las definiciones y habilita el proceso, vuelve con su última voluntad al médico tratante y dice, sí, ratifico mi decisión con dos testigos. O sea que la calidad de testigos es donde tendría influencia parcialmente algunas amistades o la familia, pero la decisión siempre, de por sí o por no, es de la persona que tiene la enfermedad. Me surgió una pregunta, pero entiendo que está regulado ya en Uruguay el tema de si yo tengo que estar consciente y entendiendo lo que está pasando. Si yo tuve un accidente, un problema y estoy conectado a una asistencia artificial para mantenerme vivo, yo en realidad pude haber firmado con anterioridad que no quiero que se me sostenga, ¿no? A través de medios artificiales o médicos la vida. Pero esto no tiene que ver con este proyecto en sí. Acá para decidir hay que estar consciente y entendiendo lo que está pasando, ¿es así? Es así, para la eutanasia, o sea, para Mm, acelerar el proceso de fin de vida, hay que estar consciente, con lucidez o psíquicamente apto. El Uruguay mm, tiene, de todas formas, una ley de voluntad anticipada del año 2010. La ley de voluntad anticipada lo que permite es dejar una voluntad de ante determinadas circunstancias, lo que antiguamente se llamaba eutanasia pasiva, que claro, ya no se llama así, se llama adecuación del esfuerzo terapéutico o evitar encarnizamientos terapéuticos claro. o, bueno, digamos, desconectar o no realizar medidas invasivas en determinadas circunstancias. Eso es una situación que ya existe en el Uruguay. Y otra es cuando hay enfermedades graves en situación de últimos días, eh, la sedación paliativa, eso sí, en general se hace con los familiares, con los acompañantes y el equipo de salud, Ujú, pero ya estamos hablando de situación de agonía o de últimos días, claro. y ahí sí se hace una sedación paliativa, que cuando no está consciente la persona, se toman, digamos, sus voluntades a través de la familia. Son situaciones distintas, lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico a través de la voluntad anticipada, la sedación paliativa en situación de últimas horas y esto que es la eutanasia, que es adelantar ese proceso porque, por ejemplo, no quiero tener vinculado con una enfermedad neurológica episodios asfícticos a diario o no quiero depender de mi aseo personal Por después de supuesto. determinadas circunstancias. Bueno, hay infinitas situaciones. El dolor del cáncer es otra que a veces, bueno, permitan decirle a la persona hasta aquí llegué. Ujú, ujú. A ver, Uruguay sería en Latinoamérica el tercer país, ¿no? En el caso, y son un puñado de países en realidad en el mundo que tienen esto legislado. Aquí es Colombia y Ecuador, puede ser, corríjame si no es así. Y después, Colombia del 97 tiene sí. una resolución de la Corte Suprema de Justicia Ujú, y Ecuador de hace menos, 2004 creo, ujú, 2014, ahora no me acuerdo, pero son, digamos, jurisprudencia, ¿no? Es jurisprudencia a través de las Cortes de Justicia. De hecho, yo tuve una reunión con una médica neuróloga también entiendo. colombiana y ellos han intentado, más allá de que avanzaron en la regulación de algunos protocolos del Ministerio de Sanidad, ellos quieren legislar porque entienden que generan mayores marcos de accesibilidad y de equidad en lo que es el sistema de salud que interponiendo acciones judiciales y demás. Seríamos el primer país que lo tendría a través de una ley, regulado a través de una ley. Pero Discutido. bueno, también hay países que la jurisprudencia, este, digamos, genera antecedentes y eso es positivo. Ujú. Es positivo, de hecho, para las personas, pero es más engorroso para el acceso.
Mm. ¿Qué pasa? ¿Es solamente para residentes uruguayos, para ciudadanos, es decir, para personas uruguayas? ¿Esto puede ser también para extranjeros? Si alguna persona, no sé, pienso, la cercanía de la República Argentina con Uruguay podría generar que alguna persona diga, yo en mi país no lo tengo legislado y Uruguay en esto avanzó y yo me gustaría poder, bueno, terminar con mi vida de esta manera, tener acceso a este derecho. ¿Se puede o no? Como turismo no. Mm, Contundentemente porque lo dejamos explícito. mm. eh, pero, así como digo, nosotros dejamos explícito que no pudiera haber un turismo vinculado a el proceso de muerte digna, pero nosotros, como ustedes, pero particularmente entendemos que somos un país con mucho fenómeno migrante, Ujú. no migrante por esto, sino migrante de personas que vienen a trabajar, que digamos, somos un país hecho de inmigrantes, Claro. digamos. Entonces, de alguna forma y con un flujo de migrantes, particularmente los últimos 10 años de dominicanos, venezolanos y cubanos que han trabajado y trabajan, digamos, desde profesionales hasta obreros, entendimos que no podíamos generar tampoco una especie de discriminación. Por lo tanto, la ley estipula que es para ciudadanos uruguayos, naturales o legales, y para extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia en el país. ¿Qué es esto? Bueno, el Uruguay tiene un sistema de DNI o de cédula de identidad bastante de fácil acceso. Ujú, Uno viene a vivir al Uruguay en 2 o 3 meses, ya tiene su cédula de identidad uruguaya ujú. y además tiene que, además de tener su identidad, tiene que demostrar un lugar de residencia, donde Claro. viva y con testigos. Por lo tanto, digamos, una persona que viene, inmigra y empieza a trabajar acá, como nos sucede con algunos compañeros hermanos venezolanos o cubanos. Lo digo porque son los que trabajan más de médicos, capaz que Claro, haya claro. otra nacionalidad que trabaja, pero hay mucha migración de Centroamérica, bueno, que vivan acá y que vivan hace 6 meses, se pueden enfermar y tener una enfermedad bien jodida, obviamente que van Ujú. a estar amparados en este derecho, como así sucede hoy con la interrupción voluntaria del embarazo, que después de los 9 meses de residencia, ahí dejaron taxativamente los 9 meses, nosotros acá dejamos a interpretación de la reglamentación. Ujú. Pero turismo vinculado con esto no. Sí, para las personas que, digamos, hemos acogido como inmigrantes que vivan acá. Eh, a ver, cuando se hablan de estas cuestiones también hay que dar acceso, ¿no? Y esto tiene costos también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una situación de estas características. Esto tiene que ver solamente con la salud pública de Uruguay. Acá, ¿cómo hay salud privada también que pueda, que se va a ver obligada, obviamente, por la ley? Esto va a ser solamente en hospitales públicos. ¿Cómo está pensado encararse? Bueno, el Uruguay tiene un sistema mixto de prestaciones de salud en lo que tiene que ver con la gestión, pero tiene un financiamiento público prácticamente en un 85-90% a Muchísimo. través del Fondo Nacional de Salud. Tiene Sistema Nacional Integrado de Salud, que recoge a través de una especie de tasa, que es un impuesto, Ujú, el FONASA, y 1,5 millones de uruguayos se atiende en la empresa pública, que es ACE, Administración de Servicios de Salud Pública del Estado, y 2,3 millones, 2,5 millones se atiende en prestadores privados, que son gestión privada de fondos públicos. Básicamente, acá algún tecnicismo algún tecnicista me puede ujú. cuestionar y está bien, pero para que se entienda. Entonces, todo lo que es en el marco del Sistema Nacional de Salud, incluyendo además de esto sanidad militar, sanidad policial y el hospital universitario, hospital de la universidad, tienen que amparar este derecho a la asistencia en los cuidados al final de la vida. Ujú, Entonces, el sistema de salud tiene que tener la prestación en lo que es la prestación integral de servicios de salud. Lo que sí evitamos explícitamente es que haya clínicas privadas destinadas a esto, para que esto no se transforme en una especie de, bueno, que gente pueda usufructuar esto desde el punto de vista económico. ujú. Pero sí el sistema de salud, a través de
el sistema mutual o el sistema privado que maneja fondos públicos y que da prestaciones obligatorias del sistema de salud y el sistema público todo tiene que prestarlo, por lo tanto el Estado asegura a todos los uruguayos y uruguayas donde se atiendan que su prestador de salud tiene que tener esto como un servicio más Ujú. del sistema de salud. Mm. Federico, como hombre de la ciencia, como médico, si bien sos joven, has trabajado y supongo que seguís trabajando, además sos docente también, ¿no? Em, ¿qué, qué experiencias o qué parte de la medicina te ha llevado a entender y a encarar esto desde este lugar? Porque habrás conocido muchísimas historias que te hicieron reflexionar, pensar, impulsar y entender que esto era necesario debatirlo y ponerlo a consideración de la sociedad y también llevarlo al Congreso y que hoy en día está avanzando. ¿Qué te viene a la memoria ahora de tu experiencia profesional? Varias cosas. Primero, decir que no, que me han preguntado y la verdad, y lo he conversado incluso con mis padres, con mamá y papá, Mm. que los dos vinculados a la salud también, ella licenciada en enfermería y él médico. Ujú. No tengo un hito o una cuestión en mi vida que me haya marcado Mm. como para embanderarme con esto. Claro. Sí que filosóficamente he tenido algunos debates bioéticos y demás. Después, como estudiante de medicina, lo fui madurando un poco más. Ya como médico, mis primeros años, como todos nosotros, básicamente hacemos guardias, hacía guardias en hospitales del interior y en el hospital universitario, y bueno, y muchas veces veíamos que personas llegaban con cáncer muy avanzados, en situación de últimas horas, últimos días, fallecían en estados espantosos o vinculados a caquectias prácticamente sin Mm. desnutridos por una enfermedad, Claro. en cama, o bueno, mucho sufrimiento, muchas veces sufrimiento por enfermedades pulmonares realmente avanzadísimas Ujú. que morían prácticamente asfixiados aunque tuvieran oxígeno, bueno, situaciones de diverso tipo. Y luego como neurólogo, ya tengo 10 años de neurólogo también, ¿no? Muchas enfermedades que te dejan postrado en una cama, algunas de ellas con la conciencia o la lucidez total, pero sin poder moverte, sin poder tragar, dependiendo de tubos para respirar, de tubos para alimentarte. Y bueno, hay pacientes que te hacen reflexionar si eso es vida o no, dependiendo de su propia historia de vida, de que no quiero que me recuerden así. Bueno, muchos procesos de pacientes que, bueno, a ver, Dolorosos. algunos Mm. uno se saca o la vida le saca la coraza y genera un vínculo más directo. En fin, y como este proyecto, y yo soy liberal también en mi forma de Ujú. pensar, como este proyecto otorga posibilidades y no obliga a nadie, y como yo además soy ateo también de Ujú. formación, claramente esto tenga que ver. Vengo de una familia de padres ateos, donde no, de educación pública, no religiosa, bien uruguayo, digamos. Ujú. Eh, También, digamos, no me tuve que enfrentar a algún otro tipo de cuestionamiento Dilema, claro. moral o Mm. religioso. Bueno, me parece que la mano viene por ahí, otorgar la libertad de decidir, cerciorarse bien de que no hay científicamente más posibilidades y desde el punto de vista médico, a veces me cuestionan algunos colegas desde el punto de vista de la bioética, yo digo, desde el punto de vista bioético yo no puedo aceptar torturas en vida y a veces algunas situaciones son torturas en vida. Claro. Por lo tanto, no me duelen muchas prendas cuando digo, sí, esta persona quiere acelerar ese proceso de final de vida y yo Ujú. humanamente lo quiero ayudar porque científicamente ya no puedo hacer más nada. Entonces, también de las discusiones bioéticas hay un paño para discutir viejos Ujú. conceptos de la medicina. Bueno, nada, creo que viene por ahí. Mm. Tiene un perfil muy racional y filosófico, pero también cosas que han pegado, digamos, la línea de flotación de lo emocional. Ujú. Estaba viendo algunas encuestas que tienen ya un tiempito realizadas y la verdad sorprende ver que casi el 80% de la gente se manifestó a favor, ¿no? Tiene un amplio consenso que se refleja obviamente en los representantes del pueblo, quiero decirlo, pero son números muy importantes, indudablemente.
ha sido discutido y bastante, y se nota, ¿no? No sé si son los números correctos los que tengo, pero la aprobación es amplia. Mm. Hay varias encuestas y todas muy, muy serias. Acá depende un poco de cómo se pregunte también. También, Pero la primera encuesta daba un 77% de aprobación sí, ya por el año 2019. Hay muchísimo. otra encuesta del 2020 con un 82% de aprobación. Mm. Después hay una del 55% de aprobación del 2020, que la repetimos este año Ujú, y dio un 62% de aprobación de esa misma encuesta con esa misma metodología. Y lo interesante es que la gente conoce más el proyecto cinco claro, años después claro. y tiene un 7% más de aprobación en un 55%. Por lo tanto, hubo un incremento de aprobación en los últimos años y la última tenemos el 74%. Por lo tanto, oscila entre un 62 como piso y un 82 como Es techo, muy amplio, y es muy bueno. claramente es lo que se Mm. refleja en la sociedad, en las cámaras, y es la percepción que tenemos, digamos, en cualquier, bueno, las encuestas generalmente en los medios de comunicación, siempre es incluso mucho mayor, pero Ujú, claro, ahí hay sesgos seguramente haya sesgos porque no ujú, son encuestas, pero estas encuestas serias nos dan un porcentaje amplísimo. Yo creo que tiene que ver con el Uruguay que separó la Iglesia del Estado allá hace más de 120 años, con el Uruguay bien laico, con ujú, ese porcentaje de ateos que tenemos. Pero también lo interesante es que la mayoría de las personas religiosas en las encuestas está a favor. ujú. Independientemente de las religiones, los evangelistas que generalmente están como más radicalizados, según los que saben, ¿no? Ujú. No estoy estigmatizando a nadie con ningún credo, incluso están a favor. Y bueno, ahí como que empata la cosa en los católicos practicantes, pero bueno, estamos hablando de una mínima proporción. Entonces, creo que la sociedad maduró mucho la discusión, eh, y, y estamos en condiciones de avanzar en este derecho, sobre todo porque también desde el punto de vista de la convivencia democrática pensamos que es una mejor forma de sistemas de creencias distintos que puedan convivir en sociedad. Bien. Plazos entonces, estamos transitando ya septiembre para que esto lo tome la Cámara de Senadores y se pueda convertir en ley. ¿Hay alguna proyección? Mañana empieza a discutirlo la Comisión de Salud del Senado, Ujú, mañana martes 2. ujú. Se van a tomar todo septiembre para recibir delegaciones, organizaciones sociales, académicas, profesionales y demás para discutir. Ujú. Vale decir que hay más de 60 organizaciones que ya transcurrieron en la Cámara de Claro, Diputados, en la baja. que Mm. básicamente dejaron sus opiniones, y el plazo que estamos manejando es la primera quincena de octubre, que pueda votarlo el Senado, Ujú. o a más tardar en diciembre, pero tenemos expectativa de que pueda ser en octubre. Y bueno, después un plazo más de 4 a 6 meses para reglamentar la ley, que es la bajada a tierra. Y implementación Y bueno, posterior. Mm. te diría que a mediados del año que viene ya tener la implementación de esto, y vamos a estar celosos de que suceda todo con mucha minuciosidad, profundidad y bien como somos los uruguayos, dando pasos Está muy bien. lentos pero firmes. Firme, sí. Y sorprendiendo una vez más. Diputado, doctor Federico Preve, muchísimas gracias por este contacto con Informando Salud. Celebramos esta nota y poder hablar de estos temas, ¿no? Que a veces son tan incómodos y poder dialogar con tanta naturalidad y con el conocimiento que usted nos ha dispensado. Le mando un abrazo grande a la distancia. Un abrazo grande, saludos. Y hoy, mirá, hace un rato hablaba con un diputado chileno Sí. que estaba yendo a la Comisión de Salud del Senado, porque ellos tienen media sanción, Ujú. y lo habían dormido en el Senado durante 2 años. Mira, Y este impulso hizo que se volviera a poner en agenda. Conversamos con la gente allegada a Boric y se empezó a tratar de nuevo en Chile. interesante. También estamos en contacto con alguna legisladora argentina que presentó proyecto. Ujú, Como siempre digo, discutir estos temas. No hay verdades absolutas, hay que discutirlos con mucha serenidad y profundidad, y ujú. bienvenido el debate también para la hermana República Argentina. ¿Quién de acá se puede saber con qué legisladora han estado dialogando del tema este? No, no recuerdo ahora. Te digo de memoria, te miento, pero déjame ver, porque me contactó, si me das un Sí, sí, no segundo. hay problema.
porque está bueno saber, porque es un tema que aquí no se ha abordado, ¿no? Y mirá vos, esto que se comienza a tratar, por supuesto, aquí en Uruguay, empieza a, bueno, despertar algunos proyectos e ideas que estaban en algún momento, por ejemplo, en Chile, ¿no? Y se comienza a discutir de vuelta, porque son esos temas que, es verdad, muchas veces resultan incómodos y difíciles de dialogar. Bueno, seguramente tenés la agenda ahí con muchísima gente, Te pero... lo, te paso el nombre después y tú lo mencionás Sí, porque sí, no no hay me ningún sale problema. ahora. Igual, a ver, es Te pido importante también disculpas. saber, no pasa nada, es importante saber que acá también en Argentina eso también en algún momento se empieza a buscar información. Bueno, si en Uruguay sí, ¿por qué aquí no? Si en Chile también lo están pensando, Colombia, Ecuador, y cuando miramos tantas veces a Europa, ¿no? Como Canadá, Bélgica, Países Bajos, tantos países, también está muy cerca. Doctor, gracias por este rato y bueno, abordaremos novedades entonces para los próximos meses de aquí a fin de año. Le mando un abrazo grande, Doc. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en otro encuentro de Informando Salud. Hasta el próximo.